La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas y estamos cumpliendo. Es importante que además se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo. Entonces eso es importantísimo. Y hasta ahora pues es la demanda de los trabajadores. Esa es la solicitud y se está cumpliendo. Y garantiza además pues que siga aumentando el ingreso. Otro tema que me parece que les va a interesar es porque vieron que uno va a un lugar, uno cuando está en el Estado va al lugar y ve a los delegados sindicales, ¿qué hacen? Toman mate, ¿no? Porque tampoco tienen tanta cosa que hacer. No digo que no tengan que representar y que esté bien que haya representación, pero van a tener un límite de 10 horas mensuales pagas. Nada más. Ahora empecé a decirles cosas que les gusta más, ¿vieron? Lo primero era más aburrido, pero ahora... Dos reformas laborales antagónicas se aprobaron el mismo día en América Latina la semana pasada. 2 votaciones, 2 congresos, 2 modelos y una pregunta inevitable. ¿Para quién gobiernan? En México, el Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional que reducirá de manera gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Un cambio histórico después de más de un siglo con el mismo estándar. No se trata de un ajuste técnico, es una transformación estructural que impactará la vida de millones de trabajadores. 8 horas menos a la semana no son un detalle contable, son tiempo de vida. Mientras tanto, más al sur, el Congreso argentino aprobó, tras más de 14 horas de debate y con miles de trabajadores protestando en las calles, la reforma laboral impulsada por Javier Milei. ¿En qué consiste? En recalcular indemnizaciones en beneficio del empresario, flexibilizar condiciones que de facto permitirán esquivar el pago de horas extra y debilitar la negociación colectiva. La fórmula es conocida: menos derechos laborales, más margen patronal. Todo bajo el envoltorio amable de la palabra modernización. Modernizar, en este caso, significa precarizar. No es nuevo en Argentina. La dictadura militar lo intentó, lo hizo Carlos Menem en los 90, lo intentó Mauricio Macri, siempre con la misma promesa: competitividad, inversión, eficiencia. Siempre con el mismo resultado: desempleo, informalidad y debilitamiento sindical. En contraste, México aprueba la reducción de jornada y paradójicamente parte de la oposición cuestiona que no se implemente de inmediato. Panistas, priistas e integrantes de Movimiento Ciudadano votaron a favor y pidieron acelerar el proceso, no por conversión ideológica, sino porque el país ha cambiado tanto que o acompañan las mejoras laborales o desaparecen políticamente. La reforma mexicana se inscribe en un proceso más amplio de consolidación de derechos laborales impulsado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum. Recordemos que antes llegó el aumento sostenido del salario mínimo, el mayor en décadas en la región. Ahora llega la reducción de la jornada. Se trata de responder con un siglo de retraso al espíritu de la Constitución de 1917. En Argentina, en cambio, la brújula apunta en dirección opuesta: desregular para atraer capital. El problema es que la historia reciente demuestra que cuando se debilitan los derechos laborales no se crea prosperidad, se redistribuye poder del trabajador al empleador. En este programa recurrimos a Milei como contraparte de lo que sucede en México porque es la comparación más nítida posible. 2 modelos conviviendo en el mismo continente en el mismo momento histórico. Uno que apuesta por ampliar derechos y aumentar salarios y reducir pobreza. Y otro que apuesta por flexibilizar, ajustar y confiar en que el mercado resolverá lo que el Estado deja de proteger. Los números, más allá de la propaganda, terminarán hablando. La pregunta no es ideológica, es empírica. ¿Qué modelo mejora efectivamente la vida de la mayoría? Hoy en La Base de América Latina analizamos estas 2 reformas y lo que significan para millones de personas, porque en el fondo no hablamos de leyes abstractas, hablamos de tiempo, de salario y de dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
Aprobada la reducción de la jornada laboral por unanimidad, Marco Teruggi, cuéntanos sus ventajas y las críticas, que también las tiene, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la reforma que se aprobó en México para que el tiempo de trabajo pase de 48 horas a 40 horas. ¿Qué es lo que se avanza con eso? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Cuáles debates están abiertos? ¿Y cuál fue la posición de la oposición que, bueno, hizo gala de cierto oportunismo político, podríamos decir? Así que acá vamos a explicar punto por punto. Estefanía Veloz, ¿qué tal los medios mexicanos? ¿Qué tal los medios argentinos? ¿Cómo están tratando estas dos reformas? Bueno, los medios argentinos nunca dejan de sorprender y ahora nos cuentan que protestar por tus derechos laborales en realidad es una provocación para que te repriman, o como ellos lo llaman, es una provocación para que un policía que está defendiendo sus derechos termine golpeándote. En el caso de México, donde hablan de los derechos laborales de los sindicatos, pero omiten contarnos una parte de la historia fundamental, que son las reformas laborales que se aprobaron antes, una como la del 2012 de Felipe Calderón, por ejemplo. Y hoy nos acompañará el investigador, profesor del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, investigador de la UNAM, autor de varios libros y coautor de un libro reciente que ya recomendamos alguna vez por aquí, Crisis del capitalismo neoliberal, poder constituyente y democracia real, René Ramírez. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Trabajar menos y ganar lo mismo. Ese debería ser uno de los objetivos de todo modelo de desarrollo progresivo que busca mejorar la vida de los trabajadores. Sí, que se trabaje menos horas por semana, se tenga más tiempo de vida para la familia o las actividades que cada quien quiera y que el salario no disminuya. Eso es justamente en lo que se está avanzando en México, donde el pasado 11 de febrero fue aprobado en el Senado la reforma laboral que reduce gradualmente la jornada laboral de 48 horas semanales, como es actualmente, a 40 horas semanales. ¿Qué quiere decir gradualmente? Que se avanzará año tras año de a 2 horas, de 48 horas a 46 horas en 2027, de 46 a 44 en 2028, de 44 a 42 horas en 2029, hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030. La reforma laboral, que será tratada este miércoles en la Cámara de Diputados, viene de unos 8 meses de trabajo y discusión entre las partes involucradas, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el sector empresarial, representado por ejemplo con el Consejo Coordinador Empresarial, y el sector sindical a través de sus diferentes centrales. Y claro, el sector legislativo, porque no se trató solo de llegar a un acuerdo sobre la reforma, sino además conseguir los votos para aprobarla. Así que, si todo va como previsto en diputados, a partir del año que viene comenzarán a disminuir las horas de trabajo para 13.5 millones de trabajadores y trabajadoras mexicanas. ¿Qué le parece esto, estimada Afino Genova? Me parece efectivamente un paso progresivo, en particular en un país que tiene récords de cantidad de horas trabajadas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México cada persona empleada registra en promedio más de 2.226 horas laborales anuales. Esto es cerca de 500 horas por encima del promedio de las economías avanzadas, que es de 1.736 horas. Así que en México no se trabaja mucho, sino se trabaja muchísimo. Por lo que bajar la cantidad de horas laborales será una necesidad para que haya un poco más de justicia para quienes trabajan. Claro, en este caso, para los trabajadores formales, es decir, quienes tienen trabajo declarado con empleador. Es decir, que el sector informal queda por fuera de la reforma laboral, ya que no tiene contrato como tal y por ende los derechos que van asociados a esos contratos. Y el sector informal es grande además en el país. Representa el 54.6% según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, más de la mitad. Un número que es alto, pero que si uno lo ve en comparación está dentro de la media latinoamericana, donde según la Organización Internacional del Trabajo, el promedio es de 47% de informalidad, o sea, 1 de cada 2 personas. Y en algunos países como Perú, esa tasa de informalidad sobrepasa el 70%, o sea, 2 de cada 3 personas. Sí, Perú, ese supuesto paraíso neoliberal que nos quieren vender siempre en las propagandas. Pero sigamos con la reforma laboral de México con algunos datos más y sobre todo algunos debates que se dieron. Vamos por el lado de los debates. Uno de ellos tiene que ver con las horas extra. Hasta el momento el pago de las horas extra era de la siguiente manera. Las primeras 9 horas extras se
pagaban con un 100% extra, es decir, 200% del salario, más del salario ordinario. Y a partir de la 10ª hora se paga un 200% extra, es decir, 300% del salario ordinario. A partir de esta reforma laboral no habría que trabajar 9 horas extra para pasar del 100% del salario extra al 200%, sino 12 horas extra. A ver, sintetizado, habrá que hacer más horas extra para cobrar al 200%. Ese punto que recibió críticas fue una de las demandas del sector empresarial para aprobar la reforma en el marco de las negociaciones tripartitas, gobierno, empresarios y sindicatos. Claro, porque al sector empresarial le conviene tener más horas extra por un precio menor. Fue también el sector empresarial, como el Consejo Económico y Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien pidió que la reducción de horas de 48 a 40 sea gradual y no de un solo paso. Otro punto que generó crítica fue que la reforma laboral no estableció blanco sobre negro que el descanso semanal sea de 2 días y no de 1. Claro, un cálculo matemático puede dar que con las 40 horas de trabajo, pues se trabajarán solo 5 días, porque a un ritmo de 8 horas de trabajo por día, entonces en una semana de 5 días se cumplen las 40 horas. Pero al no estar establecido por escrito que los días de descanso son 2, entonces también podrían darse situaciones donde se trabajen unas 6 horas y media por día y así también se trabajen los sábados. Y no es un tema menor, porque tiene que ver con el tiempo de descanso o el tiempo de vida para abrazar a los hijos, a la pareja, salir con amigos, ver un partido de fútbol, de béisbol tranquilo en su casa, en el estadio, leer un libro o lo que cada quien quiera hacer, porque de eso trata todo este asunto, de tener que trabajar menos, ganar lo mismo o, por qué no, más y tener más tiempo de vida. No es un tema nuevo. Desde que existe el trabajo asalariado, el empresario, o digamos en términos clásicos, el capitalista, busca que el trabajador trabaje la mayor cantidad de horas y tenga la menor cantidad de horas de descanso o de tiempo libre. ¿Para qué? Para ganar más. Y puesto al revés, históricamente los trabajadores han intentado reducir la jornada de trabajo para tener más tiempo de vida, y de estas disputas con los empresarios es que se consiguieron los derechos laborales que tenemos hoy, como la cantidad de horas semanales, las vacaciones pagadas o los aguinaldos, porque aviso para las nuevas generaciones, nada de esto cayó del cielo o de la buena voluntad de la ética empresarial. Es una lucha de los y las trabajadoras. Derechos conseguidos con huelgas, movilizaciones de trabajadores, trabajadoras o también grandes iniciativas de gobiernos, en este caso del gobierno mexicano. Por eso las leyes, los derechos reflejan correlaciones de fuerzas sociales y políticas. Pero volvamos a la reforma laboral que debería ratificarse esta semana en la Cámara de Diputados. ¿Vieron el mapa de las votaciones en el Senado? Sí, la reforma fue aprobada en lo general por unanimidad, con 121 votos a favor y 0 en contra. La oposición, el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano, no quisieron aparecer políticamente como quienes se oponen a una reforma laboral que le da más derechos a los trabajadores, porque de eso se trata, amén de los debates sobre horas extras y fines de semana libres, de que los trabajadores tengan más derechos. Así que la oposición estuvo públicamente a favor, aunque con votos en contra de la votación en particular. Pero además la oposición quiso mostrarse como estando más a la izquierda todavía de la misma reforma y del gobierno, como lo hizo, por ejemplo, adivinen quién, el PRI, que levantó las banderas de la defensa de 40 horas a implementarse ya y no gradualmente, los 2 días de descanso o máximo de 9 horas extra. Nació el PRI bolchevique. Felicidades. Lo que es el oportunismo político, porque la verdad, tomando en cuenta la historia del PRI con los derechos laborales en México, lo mejor sería por lo menos llamarse un poquito a silencio, digo yo. Pero bueno, como no es el caso, no vendría mal repasar un poquito lo que hicieron el PRI y sus socios del PAN en materia de derechos laborales en México en las últimas décadas. Estefanía, ¿me ayudarías a hacer memoria, por favor? Claro que sí, siempre dispuesta a recordar la historia de los que ahora fingen demencia y se hacen los aliados de los trabajadores. Empecemos por lo que se llamó el Pacto de Solidaridad Económica. Bueno, suena bastante bien, pero fue una política iniciada en 1987 cuando gobernaba Miguel de la Madrid, el primer neoliberal. De hecho, le dicen el ratón Mickey Mouse. Del PRI era este personaje y luego continuó con Carlos Salinas de Gortari, también del PRI, que establecía esto, que los aumentos de salario mínimo nunca pudieran superar la inflación proyectada. O sea que los salarios siempre iban a estar atrás de la inflación. Entonces los trabajadores ganaban siempre menos porque, claro, si un producto aumentaba un 10% y el salario, pongamos que el 8%, entonces en términos reales el ingreso era menor.
era lo que se llamaba el ancla inflacionaria, que era la política neoliberal de controlar la inflación bajando los salarios. Es decir, que la variable de sacrificio eran los trabajadores. Y si eso ya les parece mucho, en el año 2012 vino la reforma laboral que envió Felipe Calderón del PAN, que luego siguió Enrique Peña Nieto del PRI. Y eso permitió que formalmente las empresas pudieran contratar a través de terceros. Se crearon contratos de 3 a 6 meses de prueba para poder despedir a los trabajadores sin costos, o se redujo el tiempo de salario pagado por la empresa durante el tiempo de un juicio laboral. En conclusión, menos trabajo seguro, menos derechos laborales, más beneficios para las empresas. Y el resultado de todas estas políticas, ¿saben cuál fue? Entre 1987 y 2018 se perdió más del 80% del poder adquisitivo del salario mínimo, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Repito, 80% de poder adquisitivo menos. Solo durante el sexenio de Calderón, entre 2006 y 2012, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó por 43%. Ese fue el saldo de las políticas neoliberales que siempre, pero siempre repiten la misma cantinera. La única manera de promover empleo, de atraer inversiones, de reducir la inflación es bajar los salarios y quitarle derecho a los trabajadores. Yaina les va a contar sobre eso porque, aunque no lo crean, esa mitología sigue vivita y coleando en nuestro continente, empezando por mi Argentina gobernada por Javier Milei. Entonces, claro, el chiste se cuenta solo cuando se ve el prontuario que tienen el PRI y el PAN en materia laboral y lo que ahora dicen sobre la reforma laboral, pidiendo, por ejemplo, las 40 horas ya. Se pasaron 36 años gobernando, empobreciendo a los trabajadores, enriqueciendo a los más ricos y ahora se presentan como grandes defensores de los derechos laborales, porque siempre es importante recordar lo que pasó hasta hace muy poco. Y siguiendo con la historia, ese proceso de empobrecimiento neoliberal para los trabajadores se cortó en el 2018. A partir de ahí comenzó una senda de recuperación, primero con Andrés Manuel López Obrador, que aumentó el salario mínimo en más de 100%, una política que siguió la presidenta Claudia Sheinbaum, y en total el salario mínimo subió más de 115% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Se ve la diferencia clarita, ¿no? En 1987, cuando el neoliberalismo se instalaba en México, los salarios mínimos siempre perdían contra la inflación. A partir de 2018, los salarios mínimos comenzaron a ganarle la inflación, que es la única manera que tienen quienes cobran ese salario para vivir mejor. ¿Y saben qué no pasó? Todo lo que anunciaba el decálogo neoliberal. No se cayó el empleo, la desocupación está actualmente en 2.4%, no se disparó la inflación, que fue de 3.79 en 2025, y no se fueron corriendo las inversiones privadas, sino que al contrario, México tiene récord de inversiones con 41.000 millones de dólares solo en los 3 primeros trimestres de 2025. Así que al final, aumentar los salarios mínimos no desencadenó una catástrofe económica como la que pregonaba la derecha. ¿Quién podría haberlo imaginado, Marco? ¿Quién podría haberlo imaginado? Ahí están los datos. Y quisiera cerrar esta sección con un punto que planteábamos más arriba. Primero, la importancia de que se trabaje menos, ganando igual, como parte de un proceso de justicia social, ese concepto que tanta urticaria realmente le provoca a Javier Milei. Justicia social, sobre todo en un mundo donde los ricos están siendo cada vez más ricos, los 1.000 millonarios se multiplican y las desigualdades son cada vez más grandes y la mayoría trabaja cada vez más y sin embargo tiene cada vez menos. ¿O cuántos trabajadores y trabajadoras pueden hoy pensar en comprarse una casa en este mundo con lo importante que es eso? Segundo, la importancia de tener tiempo libre en la vida, o que la vida no sea solo salir muy temprano de la casa, subirse al transporte público, viajar 1 o 2 horas apretado hasta llegar al trabajo, estar ahí todo el día y volver agotado a la noche para comer algo y acostarse y volver a empezar al día siguiente. Hace falta tiempo libre para pensar en otras cosas, hacer otras cosas, disfrutar de la familia, tener control sobre su propia agenda, su propio tiempo de vida. Por eso, una reforma como la que se aprobó en México es importante. ¿Soluciona todo? No. Falta mucho, un montón. Los 13.5 millones de trabajadores a quienes beneficia la reforma estarán mejor, sí, porque van a trabajar menos. Y eso es ahora mismo lo importante en esta nueva medida que avanza en una senda progresista. Muchas gracias, compañero. Hoy estamos repudiando un proyecto de ley del Ejecutivo Nacional que lo llama reforma laboral o modernización laboral, pero en realidad es volver a la semi-esclavitud en las relaciones laborales, es volver a las legislaciones esclavistas previas al primero y segundo gobierno de Perón.
una ley que facilite los despidos no soluciona los problemas de las pymes. Los problemas de las pymes se solucionan con aumento del consumo, con aumento de los salarios, etc. En contra de una reforma laboral que tiene características esclavistas, en nuestra opinión, que nos quita el derecho a enfermarnos, que nos quita el derecho a las vacaciones, que sobre todas las cosas nos quita el derecho a organizarnos, que es el derecho básico que tenemos como trabajadores para defendernos y pelear con... A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Bueno, como les decíamos, en un mismo día en 2 países latinoamericanos se votaron sendas reformas laborales. Una, la de México, reduce la semana laboral gradualmente a 40 horas. ¿A dónde tenemos que poner la mirada para encontrar el contraejemplo? Bueno, lo decíamos la semana pasada y no falla nunca en la Argentina, gobernada por Javier Milei. Mientras en México la reforma busca mejorar las condiciones de los trabajadores, en Argentina Milei cumple con su promesa de campaña, retrotraer al país al siglo XIX, cuando los terratenientes y las empresas británicas no se tenían que andar preocupando por cumplir con legislaciones laborales molestas. Mi empleado es mío, me pertenece y hago con él lo que quiero. ¿De qué se trata la reforma laboral en Argentina? ¿Cuál es el espíritu del proyecto de ley? El derecho laboral se diferencia de otras ramas en que no regula una relación entre iguales. Unos tienen más dinero y por lo tanto más poder que los otros. Un patrón con decenas de millones en sus cuentas bancarias tiene un poder del que carece aquel empleado que apenas posee unos pocos ahorros, que no tiene casa propia y que todos los meses tiene que juntar los pesitos para pagar el alquiler. El derecho laboral regula una relación desigual. ¿Qué debe hacer entonces una buena ley laboral? Balancear esa desigualdad. El poder que el patrón tiene a través del dinero, el trabajador lo compensa parcialmente a través de los derechos que otorga la ley. ¿Qué hace la reforma propuesta por Milei? Elimina esos contrapesos de forma que el patrón pueda utilizar el poder de su dinero para imponer condiciones a sus empleados. El proyecto de Milei trata como iguales a los que son desiguales y favorece, claro, a la postre a los más poderosos. ¿Cuál es el contenido de la reforma? Vamos a mencionar algunos puntos. Primero, limita el derecho a huelga. ¿De qué manera lo hace? Actualmente hay 5 actividades que se consideran esenciales y que tienen limitado ese derecho. Un ejemplo son, por ejemplo, los controladores aéreos. Con toda lógica, un controlador no puede entrar en huelga y dejar colgado en el cielo a un avión. En caso de paro, los controladores tienen que garantizar un servicio mínimo para que el avión pueda aterrizar. En este nuevo proyecto, las actividades esenciales se suman las trascendentales y pasan de 5 a 70. En esta definición entran cosas tan poco esenciales como la gastronomía y la hotelería. ¿Qué peligro puede haber en que haga paro un mozo, por ejemplo? Ninguno, por supuesto. Lo que se busca es debilitar al movimiento sindical, que en Argentina ha resistido en mejores condiciones que en otras partes del mundo. La tasa de sindicalización se mantiene por encima del 30%. Sin derecho a huelga, ese poder quedará muy debilitado. Segundo punto destacado del proyecto, se modifica la forma en que se calculan las indemnizaciones en caso de despido. Elimina conceptos que actualmente son tenidos en cuenta, como el aguinaldo o las vacaciones. De esta forma se reduce el monto que recibirá un trabajador o trabajadora despedida y se favorece a la empresa. Además, se crea la FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Qué es esto? Un fondo destinado a pagar las indemnizaciones. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios y por qué se hace? El sistema financiero. Así de perverso es esto. Es una ley que debería proteger los derechos de los trabajadores y se crean nuevos negocios para bancos y fondos de inversión. ¿De qué manera? El FAL se alimenta con una parte de los aportes patronales que las empresas hacen por los empleados que tiene. Esa masa de recursos será administrada mediante coacciones financieras. Se benefician los bancos, que ganarán comisiones, y se benefician las empresas, ya que una nueva masa de recursos aumentará la demanda de sus acciones y de otros instrumentos financieros, incrementando así su valor. Resultado, el trabajador cobra menos y el especulador puede jugar a la ruleta con su futura indemnización. Pero hay algo aún peor. ¿De dónde sale el financiamiento de este fondo? ¿Quiénes son los que pagan este nuevo regalo a los especuladores? Agárrense de la silla. Son los jubilados. ¿Cómo hicieron esto? Como dijimos, el FAL se alimenta de los aportes patronales a la seguridad social. Pero para que los empresarios no tengan que pagar mayores aportes, lo que se hace es restar recursos que antes iban al pago de jubilaciones. El resultado ya está asegurado. Las jubilaciones son demasiado bajas. Bueno, mañana serán todavía más bajas.
Tercer punto destacado de esta reforma, se modifica la prelación. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente el convenio superior prevalece sobre el inferior. Si la industria metalúrgica tiene un convenio, eso funciona como un piso. Ninguna empresa de la rama puede ofrecer peores condiciones. Lo que sí se puede hacer es un convenio entre una empresa particular y sus trabajadores que mejore esas condiciones. ¿Cuál es el sentido de esto? Que los trabajadores de las empresas grandes, aquellas que pueden pagar más, puedan pelear por mejores condiciones laborales. Al mismo tiempo, no obligar a las empresas pequeñas a enfrentar compromisos que no podrían asumir. ¿Qué hace el proyecto de Milei? El piso pasa a ser techo y el convenio inferior prevalece sobre el superior. Una empresa puede ahora imponer a sus trabajadores peores condiciones que las que rigen para toda la rama. En lugar de negociar con un sindicato a nivel nacional, se le permite a las empresas negociar con una contraparte más débil, con sus propios trabajadores. El truquito es similar a uno que mencionamos la semana pasada como ejemplo de las estrategias empresariales. ¿Qué le conviene a una gran empresa? ¿Negociar con un país o con una provincia? Una provincia es mucho más pequeña y es más débil, por ende. ¿Qué le conviene a una gran empresa? ¿Negociar con un sindicato nacional o con una pequeña comisión interna? Mientras más pequeño, mejor, más posibilidades de imponer sus condiciones. Cuarto punto de este proyecto, se crea un banco de horas y se eliminan los pagos por horas extras. ¿Cómo funciona esto del banco de horas? Me van a preguntar. Si tu patrón necesita que hoy y mañana te quedes trabajando 4 horas más, te quedas y no las cobras. Las 8 horas que acumulas pueden ser devueltas mediante un franco cuando le convenga a la empresa. ¿Cuál es la consecuencia de esto en la vida cotidiana? Bueno, tenías tu vida organizada en función de tus horarios laborales y ahora se pueden modificar arbitrariamente. Que tienes que ir a buscar a tu hijo a la escuela. Ay, qué pena, pues vas a tener que arreglar para que vaya a buscarlo la abuela. Tenías que ir a cursar una materia a la universidad. Ay, no sabes cuánto lo lamento, pero es que vas a tener que faltar. ¿Quiénes escribieron esta reforma? El derecho laboral tiene 2 tipos de abogados, los que trabajan para los patrones y los que trabajan para los empleados o los trabajadores. Ya pueden adivinar quiénes tuvieron la lapicera. ¿Quiénes aprobaron en el Senado argentino esta reforma y por qué lo hicieron? El gobierno de Milei tiene 2 formas de aprobar una ley. Una es mediante la corrupción ilegal, repartiendo maletines a los senadores que tienen votos, cosa que ya hemos visto. Por ese motivo está preso en Paraguay un ex senador, recordar es importante. La segunda manera es mediante una forma de corrupción legalizada que eufemísticamente llaman negociación. Se compran las voluntades repartiendo fondos de manera legal, ya sea para realizar obras públicas o por cualquier otro motivo. También es bastante extorsivo. Así se encuentra el sistema político en Argentina, en estado de descomposición y empeorando a cada mes que pasa. Este informe no estaría completo si no nos referimos al rol de los medios de comunicación para legitimar a una reforma laboral que perjudica a casi todos. Ya profundizará Estefanía Veloz más en su sección, que hoy por eso hicimos ese cambio. El colega Mariano Quiroga escribió una nota en Tiempo Argentino en la que se refiere a la ingeniería de percepciones generada por los medios de comunicación para que los trabajadores celebren su propio ajuste. En el artículo repasa la manipulación de las palabras para hacer aceptable lo que de otra manera sería rechazado. Primer movimiento, los derechos pasan a llamarse privilegios. Cito, el trabajador registrado, el que tiene indemnización, el que negocia colectivamente, deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en un privilegiado que le cierra la puerta al pibe que busca su primer empleo. La bronca se desplaza del patrón al compañero. El enemigo ya no es el que te explota, es el que tiene algo que vos no tenés. Segundo movimiento, nunca digas lo que vas a quitar, di lo que vas a dar. No se dice vamos a facilitar el despido, se dice vamos a dar libertad de contratación. No se dice vamos a eliminar la indemnización, se dice vamos a sacar una traba que impedía conseguir trabajo. En este discurso, dice Mariano Quiroga, el trabajador no pierde un derecho, pierde una atadura, no es víctima de un recorte, es protagonista de su propia liberación. ¿Cómo se completa este relato? No hay historia si no hay un villano. ¿Quién es el malo de la película? El patrón, por supuesto que no. El malo es el sindicalista. ¿Cuál es el valor clave de nuestra historia? La igualdad es desplazada por el mérito. Se terminaron los privilegios y desde ahora el que más tiene es el que se lo merece. El éxito de esta batalla cultural, dice Mariano Quiroga, ocurre cuando el esclavo se convence de que sus cadenas en realidad son alas. Milei está encadenando a 20 millones de trabajadores argentinos y los medios de comunicación insisten en que los está liberando. Nos mean y dicen que llueve, escribió alguna vez Eduardo Galeano.
Había una ministra camaleónica que cambia de partido como de camiseta, que hoy es senadora, todopoderosa en ese momento, que hizo con la Banelco la misma reforma laboral que quieren hacer ahora, año 2001. Y me acuerdo que pocos meses después, los que tenían el poder lo perdieron y cobardemente de nuevo huyeron en helicóptero. Y como nosotros efectivamente queremos que el presidente Milei termine su mandato, le decimos mejor no saque esa ley laboral, porque de cobardes que son y de inútiles que son, van a terminar yéndose en helicóptero igual que Patricia Bullrich. Adelante, compañera Estefanía Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Cuando el gobierno de Javier Milei publicó el comunicado oficial número 132, donde celebra la media sanción de la reforma laboral, dice textualmente que es la Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin. Es decir, el gobierno define la relación entre trabajadores y empleadores en Argentina como una industria del juicio, como si los trabajadores que reclaman sus derechos en los tribunales fueran un problema que hay que eliminar y no ciudadanos ejerciendo un derecho legal. Y hay que prestar atención a la palabra que eligió el gobierno para nombrar su propia ley, la ley de modernización laboral. No la llama reforma, no la llama ajuste, no la llama flexibilización, la llama modernización, porque esa palabra sugiere que lo anterior es viejo y atrasado y que estorba, y que esa palabra que los medios corporativos es la que van a repetir en sus titulares sin comillas y sin distancia, como si fuera un hecho y no una estrategia de comunicación del gobierno. El medio Página 12 publicó el 14 de febrero una nota titulada Peos, sucios, malos y terroristas, donde informa que el gobierno de Javier Milei denunció por terrorismo a los manifestantes detenidos el miércoles último, donde se movilizaron hasta el Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral y se enfrentaron a la salvaje represión policial desatada en las inmediaciones. La nota dice, la cordobesa Alejandra Monteoliva, digna sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, protagonizó ayer un nuevo capítulo de la larga serie de criminalización de la protesta social que ya es habitual en la derecha autócrata, al anunciar que su cartera denunciaría por terrorismo a un puñado de manifestantes detenidos el miércoles durante la masiva movilización en la Plaza del Congreso para rechazar la destrucción de derechos laborales que trataba o discutía el Senado. De los 17 identificados por el gobierno, ayer detuvieron a 2, un hombre en situación de calle y otro con antecedentes penales. Nada de ello le impidió a Monteoliva pasearse por los medios y difundir en los portales oficiales los datos personales y las fotos de los 17 manifestantes a los que responsabilizó por los hechos violentos que se registraron y que docenas de fotógrafos y camarógrafos estuvieron ahí y sirvieron de excusa para el avance brutal y la fuerza de gases de goma y balas de goma, así lo dice Página 12. El jefe del gabinete, Manuel Adorni, lo confirmó públicamente en sus redes sociales. Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que la hace, la paga. ¿Cómo ves, Marco? Hay que detenerse en esto. Terrorismo no es una palabra cualquiera en el derecho penal. Es una figura que fue creada específicamente para perseguir a integrantes de organizaciones internacionales financiadas para generar alarma social. Y aplicar esta tipificación a personas que ejercen el derecho constitucional a manifestarse, consagrado en los artículos 14, 33 y 75 de la Constitución argentina, es un abuso jurídico. Y no es la primera vez que este gobierno, el de Milei, lo hace. Ya lo había hecho en junio del 2024 con los detenidos durante las protestas de la ley base. Pero lo grave no es solo que el gobierno use esta palabra, sino que los medios reproduzcan sin cuestionarla. Vamos a ver cómo La Nación, uno de los diarios más influyentes de Argentina, cubrió estos hechos. El 13 de febrero publicó quiénes son los 17 manifestantes denunciados por terrorismo tras causar destrozos en el Congreso. La nota publica los nombres de los 17 identificados por el Ministerio de Seguridad mediante el sistema biométrico Face Expert. Este sistema es el software forense de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, avalado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Face Expert fue adquirido a través de la multinacional francesa IDEMIA, vinculada a capitales estadounidenses y franceses para identificar a manifestantes después de las marchas. Al usar licencias presuntamente adquiridas
adquiridas en gobiernos anteriores. El gobierno libertario no ha transparentado su costo, argumentando que no tiene que otorgar ninguna información. Es así como las fuerzas de seguridad logran esquivar la suspensión judicial que bloqueaba el sistema oficial de cámaras en la vía pública. Esta maniobra del gobierno de Milei para esquivar responsabilidades genera gran preocupación porque la justicia había frenado la tecnología original justamente por los casos de falsos positivos, es decir, errores que señalan a personas inocentes como culpables o como prófugas. Pero lo peor es que esto permite que hoy sigan operando puertas adentro herramientas biométricas muy cuestionadas por su falta de auditoría y su potencial uso discriminatorio y de criminalización de la protesta. La nota que les mencionaba de La Nación describe que cerca de las 15:50 se observó a un manifestante pintando consignas contra la reforma laboral sobre la calzada, mientras de fondo se escuchaban detonaciones, sirenas y cánticos de protesta, y que captaron a personas rompiendo veredas con una masa y desprendiendo baldosas para utilizarlas como proyectiles. La fuente de toda esta información que les menciono es una sola: el Ministerio de Seguridad. En ningún momento la nota contrasta esta versión con testimonios de manifestantes, organizaciones de los derechos humanos o periodistas que estuvieron en el lugar. En ningún momento cuestiona si la figura de terrorismo es proporcional o legalmente aplicable a estos hechos. Y la palabra clave del titular es destrozos, porque no dice protestas, represión, trabajadores gaseados o 71 personas detenidas, dice destrozos. De hecho, esa es la palabra que aparece en los titulares de varios medios en Argentina una y otra vez. Y no es casual cuando el foco está en los destrozos, en las baldosas rotos y en los grafitis, pues se invisibiliza todo lo demás. Se invisibiliza que la policía avanzó sobre los manifestantes desde las 3 de la tarde y siguió reprimiendo hasta después de las 8 de la noche, según reportaron algunos medios. Se invisibiliza que se bloqueó el paso de periodistas en las calles Alsina y San Juan, y también, pues por supuesto, se invisibilizan los más de 500 heridos. De hecho, me encontré con un titular que ejemplifica esto de manera tan evidente que hasta da pena. El titular del medio El 13 dice: destrozos en el Congreso tras la marcha contra la reforma laboral. ¿Cuánto cuesta reparar los daños? Llamar a esto simple manipulación mediática es casi hacerle un favor a este medio, porque lo que hace El 13 con este titular es pura ingeniería social y fabricación de un consenso represivo a través de un magistral encuadre que esconde a miles de trabajadores pacíficos detrás de un bote de basura prendido fuego, logrando que una proeza de despolitizar un reclamo laboral legítimo para degradar a los manifestantes a la categoría simple de vándalos que cuestan plata o dinero al contribuyente. Con esta fascinante pirueta o maroma, como le dicen en México, logran invertir la culpa. El sistema que recorta derechos pasa a ser la pobre víctima, mientras el espectador, indignado por la factura de las baldosas rotas, pues termina suplicando por mano dura. Así el medio opera como el brazo comunicacional del poder, haciendo el trabajo sucio de preparar el terreno psicológico para que la cacería judicial, el espionaje biométrico y la criminalización de la protesta pues parezcan no solo aceptables, sino pues una necesidad, una higiénica y necesaria restauración del orden, ¿no? Y hay un dato que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires difundió y que esta nota retoma. Reparar los destrozos costará 270 millones de pesos, que son aproximadamente $200.000 al cambio actual. Eso es lo que vale, según estos medios, la noticia del 11 de febrero. $200.000 en baldosas y anexos, no las 562 personas que necesitaron asistencia médica. Baldosas por sobre las personas. Infobae, por su parte, tituló el 13 de febrero: detuvieron a 2 de los acusados de provocar destrozos durante la marcha en el Congreso por la reforma laboral. La nota detalla la detención de Matías Enzo Roldán, alias Tucumano, a quien la policía de la ciudad encontró durmiendo en un cajero automático en el barrio de Palermo. Infobae informa que se identificó mediante un sistema biométrico, el Face Expert que les decía, que compararon imágenes de su rostro con la base de datos oficial y lo vincularon a episodios violentos registrados en la jornada parlamentaria.
Un hombre en situación de calle, sin documentos, durmiendo en un cajero, identificado por reconocimiento facial, presentado al país como terrorista. Infobae reproduce la versión policial tal cual es, sin contrastar, sin preguntar cómo es que una persona que duerme en un cajero automático representa una amenaza terrorista para el Estado argentino. Y lo mismo hace con el segundo detenido, identificado gracias a un tatuaje en el brazo izquierdo. Y lo que Infobae no publicó en ese titular es que uno de los señalados públicamente por el gobierno, Patricio Castellán, declaró en una entrevista con el medio El Destape que sí participó de la marcha, pero que se encontraba más atrás y no lanzó ningún proyectil. Hola Patricio, Ari Lijalá te saluda. La primera pregunta obvia es, ¿vos tiraste una bomba molotov? No, yo no tiré ninguna bomba molotov, ni siquiera tengo idea de cómo se arma una. La verdad que me sorprendió, me enteré por amigos que me mandaron el video de la acusación de la ministra de Seguridad, así que me tomó por sorpresa, ¿no? ¿Vos estabas en la marcha, Patricio? Una tapita. Perdón, Patricio, ¿vos estabas en la movilización el otro día? Sí, yo fui a la movilización a defender los derechos laborales de los trabajadores. ¿Y dónde estabas? O sea, esa imagen que comparte la ministra, que dice que sos vos, que muestra tu cara y que estás atrás de una madera, parece, para protegerte, ¿eso fue así? ¿Fue el otro día? ¿Vos estabas ahí? Yo la mayoría del tiempo de la marcha estuve en la parte del centro. Ahí fui después, cuando empezamos a ver que habían arrancado a tirar gas pimienta, porque empezamos a ver que la gente venía para atrás, con un grupo de compañeros, la mayoría periodistas independientes. Fuimos para adelante para ver bien qué estaba pasando, para sacar fotos, filmar. Cuando nos estábamos acercando, vimos que se estaba poniendo la policía cada vez más violenta. En un momento se calma un poco, ahí decidimos avanzar. Mi idea era filmar cómo estaban reprimiendo. Patricio, quien se define como fotoperiodista, el gobierno ya lo había exhibido con nombre y foto ante todo el país como terrorista. Pero esa versión, la del acusado, no fue un titular de Infobae ni de La Nación. La versión del Ministerio de Seguridad sí lo fue. Y hay un dato que el medio En Redacción de Córdoba pone en evidencia y que es central para entender la operación mediática completa. Dice, el gobierno justificó la represión que realizó a los manifestantes en acción de un grupo de 5 encapuchados que no integraban ninguna de las columnas y que generó destrozos y disparos proyectiles. ¿Te suena? 5 personas, 5 encapuchados que según En Redacción no integraban ninguna de las columnas sindicales. Y Resumen Latinoamericano agrega un detalle todavía más grave. Mientras las fuerzas de seguridad tenían frente a ellos a un grupo de personas preparando bombas molotov y no intervenían, la ministra de Seguridad tuiteaba que se encargaría de detener a todos los responsables. Y al día siguiente, la ministra Monteoliva cambió su discurso. Primero dijo que no era fácil dar con los violentos y horas más tarde pues ya tenía nombres, ya era fácil. Difundió públicamente los nombres de 4 personas como autores de los disturbios, identificándolos como militantes de izquierda. Es decir, el gobierno primero reprime a cientos, después dice que no puede identificar a los responsables y al ratito ya tiene nombres y fotos que los medios corporativos publican en sus portadas. El modus operandi parece ser reprimir, filmar, señalar y criminalizar. Y los medios amplificaron cada paso sin cuestionar ninguno. De hecho, hay un ejemplo de esto. Es bastante grotesco, pero vamos a verlo. Creo que era un periodista libertario, con simpatía de libertad, y le decía, facho, hijo de... neoliberal, facho, hijo de... mentiroso, facho. Entonces le decía, pero bajó la pobreza. Mentira, lo inventaron ustedes. Bajó la inflación. Ah, ¿vos también te comiste este verso? Falta de cultura democrática. Wow. Ahora, la especie tirapiedra, ¿no?, que estamos viendo ahí descollar, ¿no?, en las inmediaciones del Congreso. Fue precisamente gracias al accionar de la Fuerza de Seguridad que, vuelvo a repetir lo que decía antes, reaccionaron ante la acción de los manifestantes. La Fuerza de Seguridad reacciona ante la acción de los manifestantes. Ayer la policía no fue a buscar a violentar a los manifestantes, sino que respondían a los cientos de proyectiles que recibían. 6 efectivos lastimados, uno de ellos muy grave, con un impacto de una maceta que cayó desde un balcón, ¿sí? Vamos a hablar de los que se encuentran detenidos aquí.
Bueno, en La Nación Más dice, no, esto no es represión, es la reacción por parte de las fuerzas de seguridad que tienen el monopolio del uso de la fuerza, por cierto. Pero ¿qué policía con pistola no se va a sentir agredido ante una protesta? Ellos son las verdaderas víctimas. Ay, ¿qué decir de la conductora que insinúa? La gente tiene miedo, quiere ver represión. Porque una manifestación da más miedo que decenas de policías golpeando civiles, es obvio. Pero mientras el gobierno denuncia terrorismo y los medios corporativos ponen el foco en los destrozos, ¿cómo presentan estos mismos medios la reforma laboral en sí? Vamos a ver el otro lado de la operación. El Cronista publicó una columna titulada «La reforma laboral permitirá darle derechos al 40% de los que hoy trabajan en la informalidad», donde argumenta que suena ilógico rechazar el cambio sin darle la chance y que los trabajadores informales serían los mejores o los grandes beneficiados. Y La Nación también publicó su análisis completo, artículo por artículo de la reforma, donde reproduce la palabra modernización sin comillas en todo el texto, describe cómo la ley flexibiliza las condiciones de contratación, el primer paso hacia un cambio histórico. Dios bendiga a la República Argentina. Y lo publica así, sin distancia editorial, sin contextualizar que esa modernización permite pagar salarios en especie, toma esta tasa por haber trabajado un mes, que las asambleas sindicales requieren autorización patronal y que las huelgas pues quedan severamente limitadas. Es como si el medio adoptara el comunicado oficial y lo publicara pues con el loguito de La Nación. Y aquí es donde la cobertura mediática deja de ser una cuestión de línea editorial y se convierte en un conflicto de interés documentado, porque se los voy a mostrar. El portal Gestión Sindical y el sitio aviones.com publicaron una investigación titulada Reforma Laboral. Así negociaron los grandes medios el artículo que facilita despedir periodistas. Y sí, este portal no es el más famoso del mundo, como ven por el título, pero por obvias razones fueron los únicos que lo publicaron. La nota revela que el pedido para que la reforma laboral derogue el estatuto de periodistas surgió de entidades de las que pisan fuerte: Clarín, La Nación e Infobae, entre otros. Ya veo por qué no fue publicada esa información en esos medios. Y esta información no viene de una filtración muy sofisticada. Resulta que las cámaras empresarias se habían reunido la semana pasada con la senadora Patricia Bullrich, a quien le aseguraron apoyo editorial para la reforma laboral a cambio de conseguir la caída del estatuto. Este estatuto, conocido como el Estatuto de Periodistas, históricamente protegía la actividad periodística de los despidos arbitrarios mediante una indemnización especial. ¿Quién gana con la eliminación de este estatuto? Pues los medios, que tienen que indemnizar. Así funciona la verdadera libertad de prensa. Cuando el poder político y el poder económico duermen en la misma cama, el político necesita que le vendan su ley antipopular como la salvación del país, y el dueño del multimedio se ofrece a hacer la campaña de marketing en sus medios para que los villanos no sean pues los trabajadores. El precio del favor, que esa misma ley le permite despedir por 2 pesos a los mismos periodistas que hoy están obligados a defenderla en cámara. Es poesía pura. Te convencen desde la pantalla de que perder tus propios derechos laborales es un acto de responsabilidad ciudadana, mientras ellos blindan sus billeteras canjeándole ellas a la carta por titulares favorables. Otros puntos que caerían con la eliminación del estatuto son el periodo de prueba de 1 mes, que pasa a ser de 6 meses, durante los cuales se puede despedir sin indemnizar, y la presunción de relación de dependencia sin un trabajador terciarizado realiza 24 notas o más en un año. Es decir, un periodista que trabaja como freelance para un medio y publica más de 2 notas por mes ya no tendría derecho a ser considerado empleado. Lo que las empresas mediáticas le pidieron al gobierno fue, en concreto, que sea más barato y más fácil despedir a periodistas, y ¿qué creen? Lo consiguieron. Pero peor aún es que la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires, que preside La Nación, y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, que preside Clarín, enviaron una nota a los senadores pidiendo que se elimine el Estatuto del Periodista. También firmaron las asociaciones de teleradiodifusoras argentinas, que preside Telefe, de radiodifusoras privadas argentinas y de diarios del interior. Ahora vamos a cruzar el continente, porque lo que pasó el mismo día en México permite ver con mucha claridad lo que los medios argentinos eligieron ocultar y lo que eligen mostrar. El portal argentino Ámbito, que no es un medio de izquierda sino un diario financiero, publicó un artículo comparando directamente ambas reformas. El artículo es: México y Argentina avanzan en sus reformas laborales. Mientras Claudia Sheinbaum pone el foco en los trabajadores, Javier Milei lo hace en los empresarios. Esa es la lectura de un medio financiero argentino que no tiene
tiene interés en defender a ningún sindicato en general. Y El Cronista, que en Argentina publicó la columna diciendo que la reforma de Milei permitirá darle derechos al 40% que hoy trabajan en la informalidad, tiene una edición en México, donde cubrió la reforma de Claudia Sheinbaum de manera completamente neutral. Reforma laboral, ¿cuándo empezará la reducción de la jornada de 40 horas y qué cambiará para los trabajadores y empresas? Sin editorializar, sin decir que los que critican son violentos, sin reproducir tweets del gobierno como si fuera noticia, el mismo periódico, la misma empresa, una cobertura en Argentina y otra en México. Lo que cambia no es la línea editorial del Cronista, lo que cambia es que en Argentina el Cronista forma parte de la Asociación de Editores de Diarios que negoció con el gobierno la derogación del Estatuto del Periodista. En México no tiene ese negocio y por eso la cobertura es tan distinta. Pero hay un elemento de la cobertura mediática mexicana que hay que analizar con la misma rigurosidad con la que analizamos la cobertura argentina, porque es fundamental para entender la diferencia. En México los medios recogieron ampliamente las críticas sindicales a la reforma del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La Jornada publicó el 10 de febrero. Sindicatos protestan afuera del Senado. Rechazan jornada de 40 horas por no garantizar 2 días de descanso. La nota informa que la reforma no garantiza los 2 días de descanso y legaliza la explotación y amplía el número de horas extra con un menor pago. Sindicatos de mineros, pilotos, bomberos, universitarios y obreros se manifestaron afuera del Senado y la jornada pues les dio voz y lo cubrió. Y pie de página tituló Las 40 horas, una victoria a medias para la clase trabajadora. La nota recoge que organizaciones y sindicatos calificaron la reforma como light y como un engaño porque no garantiza 2 días efectivos de descanso. Como explicábamos, el Frente Nacional por las 40 horas, que lleva 4 años impulsando esta demanda, pidió la intervención directa de la presidenta Sheinbaum. Hay sindicatos que protestan porque no contempla sus propuestas. Y ahora sí viene la parte que no podemos dejar pasar, porque los medios mexicanos sí recogieron las voces de personas que se manifestaban, pero también de senadores del PAN pidiendo que la reforma sea más generosa con los trabajadores. Marco Cortés dice que es justicia a medias. Ricardo Anaya la califica de justa y humana, pero exige que se aplique ya. Y esas declaraciones están en muchos medios mexicanos y hasta en portadas. Los medios mexicanos citan constantemente a diputados del PAN, del Partido Acción Nacional, estos mismos legisladores que en años anteriores impulsaron las reformas que permitieron la explotación o la explosión del freelance y la subcontratación. Ahora, según estos medios, pues los muestra muy exigentes con los derechos laborales. Y ahora el PAN pide que la reforma sea más apegada a los trabajadores y que se cuide la salud mental. ¿Cómo cambian las cosas? Es casi increíble. Los arquitectos de la flexibilidad laboral en México hoy posan de defensores del descanso de las personas trabajadoras, pero cuando había freelance, ¿qué? ¿Por qué decís eso? Desarrolla un poquito. Bueno, en el 2012 el presidente Felipe Calderón del PAN envió al Congreso como iniciativa preferente la reforma laboral que introdujo formalmente el régimen de subcontratación en la Ley Federal del Trabajo. La reforma de Calderón creó nuevas modalidades de contratación precaria, incluyendo periodo de prueba, capacitación inicial y trabajo de temporada. Redujo el costo de despido injustificado, limitando los salarios vencidos a 1 año y abrió la puerta a la subcontratación masiva como forma de acceso al empleo. La entonces secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, del PAN, defendió ese esquema y la Gaceta de la UNAM documentó que la reforma del 2012 aceleró el outsourcing y que hubo un crecimiento abusivo de la subcontratación. Fue tan grave que cuando López Obrador presentó la iniciativa para prohibir el outsourcing, su secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, declaró que con la reforma laboral de Calderón se exponenciaron los abusos y que 4.6 millones de trabajadores estaban atrapados en esquemas de subcontratación que les negaban sus derechos más básicos, como la antigüedad, el reparto de utilidades, la seguridad social digna, entre otros. Y cuando en 2021 el gobierno de López Obrador logró aprobar en el Senado la prohibición de la subcontratación de personal con 118 votos a favor, ¿saben quién votó a favor? El PAN. De hecho, la entonces senadora panista Xóchitl Gálvez celebró la prohibición del outsourcing desde la tribuna. Pero esa misma subcontratación que ahora celebraban prohibir fue creada e impulsada por el gobierno de Calderón, del PAN, en 2012. La reforma de Calderón fue descrita por Reporte Índigo como la que introdujo el outsourcing como forma de acceder al empleo. La Universidad Iberoamericana documentó que durante el sexenio de Peña Nieto, que implementó esta reforma heredada de Calderón, se crearon millones de empleos precarios con salarios de 1 a 2 salarios mínimos. Es decir, el PAN creó el régimen de subcontratación que precarizó a millones
millones, después votó a favor de prohibirlo y ahora en 2026 sus senadores critican la reforma de las 40 horas porque le da poco al trabajador. Es una conversión muy notable. Esto prueba que la diferencia en la cobertura no es editorial ni ideológica, sino de intereses económicos. Lo que la comparación entre México y Argentina prueba no es simplemente que los dos gobiernos tienen ideologías distintas, eso ya lo sabemos. Lo que prueba es cómo funciona el circuito entre el gobierno, empresarios y medios de comunicación cuando los tres tienen intereses bastante alineados. Muchas gracias, compañera. El asunto es trabajar menos, trabajar todo menos y tener más tiempo ¿para qué? Para vivir, loco. A uno jugando a la payala, el otro chumeando. Eso. Tener tiempo para vivir, ¿por qué? Porque la vida se te escapa. Y como decía el viejo man, cuando estás sometido a la ley de la necesidad, no sos libre. Cuando vos vas al supermercado a comprar el auto nuevo, vos no estás comprando con plata. Estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que poner para ganar esa plata. Entonces compras un cacharro y lo pagás con vida. Papá, hay que ser más avaro, hay que cuidar más la vida. Si sos joven, tenés que tener tiempo para el amor. La cosa más fundamental que hay en la juventud. Y todo lo demás es pavada. Si sos veterano, para los amigos, para las amistades, para salir con algún hijo, con algún ser querido que tenga, poder tener tiempo. Y como les venía avisando, hoy nos acompaña René Ramírez, él es investigador, profesor del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también investiga en la UNAM, es autor de varios libros, recientemente publicó un libro con su coautoría titulado Crisis del capitalismo neoliberal, poder constituyente, democracia real. Se lo hemos recomendado ya en este programa alguna vez. René, muchísimas gracias por estar nuevamente en la base de América Latina. Bienvenido. No, estimada Ina, es un gusto estar con ustedes y compartir el tiempo para discutir lo que pasa en América Latina y en el mundo. René, danos una breve evaluación tuya de estas dos reformas laborales tan dispares que estuvimos analizando en el programa. Por un lado, la mexicana, con la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas, y por el otro lado, esta reforma argentina que viene a modernizar las relaciones laborales. Bueno, quizás para no caer en los lugares comunes, a mí me parece que estas dos perspectivas desnudan la política de los libertarios, ¿no? Versus una política que intenta disputar las transformaciones sociales como es la de México, poniendo el centro en el tema del riesgo y el tema del valor. Y aquí claramente también permite desnudar ciertas narrativas que se van construyendo. El uno es el tema, voy a tratar 4 temas rápidamente, el tema de la clase ociosa, el tema de la propiedad, el tema de la libertad y el tema del valor. Con respecto a la clase ociosa, es clarísimo que el modelo que se implementa a través de económico de desarrollo de Milei y en general del capitalismo es un modelo rentista, ¿no? Y cuando hablamos de un modelo rentista es que es un modelo que no genera riqueza. Entonces necesitan, y para eso se hace esta reforma, compensar las utilidades expropiando en este caso, el tiempo del trabajador, ¿no? Entonces existe un autor clásico que escribió un libro ya en 1899 que habla de la teoría de la clase ociosa, es Thorstein Veblen, ¿no? Y él justamente lo que señala es, frente a estas narrativas que nosotros estamos cada vez más acechados, en donde se dice que los pobres son los ociosos, los que reciben las becas, los que reciben las transferencias monetarias, etcétera, ¿no? Él dice todo lo contrario, ¿no? Aquí el que es ocioso es la clase rentista, la élite que vive de la renta, del privilegio, del prestigio, ¿no? Y lo hace a través, justamente en este caso, como no genera riqueza, a través de ocupar el Estado para, a través de normas, generar procesos de expropiación del tiempo, ¿de quién? De los trabajadores, del cansancio. Por eso tenemos que trasladar una cuestión del fenómeno que cada vez se ve más a nivel mundial, que es esta imagen de no solo estamos cansados, sí estamos cansados, pero más que nada estamos expropiados, se están expropiando nuestra vida. El otro tema tiene que ver con respecto al tema de la propiedad, ¿no? La reforma
usualmente se señala que los libertarios defienden la propiedad privada, pero aquí claramente se ejecuta la expropiación privada más salvaje, que es de la vida misma, ¿no? Dicen defender la propiedad, pero sus reformas perfeccionan la mayor expropiación, la del tiempo de vida, ¿no? La propiedad que mi ley protege no es la de los ciudadanos, es la del capital sobre el tiempo de vida de cada uno de los argentinos en este caso, ¿no? Entonces, un acto de hiperviolencia de la economía en donde no son los impuestos, como suele decir mi ley, sino es convertir la vida en un insumo y el tiempo en costo, ¿no? El tercer tema es el tema de la libertad, ¿no? Aquí claramente siempre señalan que los libertarios defienden la libertad del mercado, defienden la libertad del capital, y aquí claramente uno tiene que saber que el capitalismo no puede haber libertad porque el capitalismo depende del tiempo del trabajo del trabajador. Si es que no fenece, ¿no? La ganancia es del tiempo de vida no pagado. Si no podemos decidir no es libertad, y eso es lo que realmente pasa. Aquí claramente la propuesta de mi ley es una propuesta de mercado no emancipado. Sirve la ley, ¿no? Esta ley para disciplinar y controlar. Es la forma de tener el látigo frente, obviamente, al miedo de no poder conseguir la materialidad para vivir dignamente, ¿no? Y finalmente el tema del valor, ¿no? Aquí recupera en este caso mi ley, sobre todo, esta perspectiva de modernizar, entre comillas, ¿no? Que en sí no es otra cosa que volver más barata la vida, ¿no? Vuelven a consagrar el valor de cambio, ¿no? Y el costo como altar, ¿no? El núcleo de la reforma, podríamos decir, es teleológico, ¿no? Reinstala que el valor es el valor de cambio, es decir, el precio o el costo, y que la vida es el costo de producción. Entonces, en este sentido, Argentina de mi ley abarata el despido y transfiere el riesgo al trabajador. Eso no es modernizar, eso es expropiar futuro. Dicen defender la propiedad, pero ejecutan la expropiación más salvaje, que es la del tiempo de vida, y dicen libertad, pero donde la ganancia depende del plusvalor de del tiempo del trabajador, en donde la libertad es del capital y no de la gente, ¿no? El punto es el valor, o la vida es el fin, o la vida es un costo, ¿no? Entonces, claramente eso es la propuesta de mi ley, todo lo contrario de una propuesta que trata de avanzar para recuperar el tiempo como vida, que es en este caso la que se propone en México. René, gracias por estar en La Base América Latina. Escribiste en Jacobin Mag un artículo en el que hablas de la trampa de la redistribución tributaria como horizonte y te centrás en lo que se llama el derecho a tiempo. ¿Podrías desarrollar un poco esto para la audiencia? Claro que sí, Marco, y muchas gracias por la pregunta. Qué gusto estar con ustedes. Claro, el concepto en este caso, la propuesta del artículo de Jacobin, el título lo dice mucho, ¿no? ¿Por qué redistribuir relojes si nos robaron el tiempo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto, no? Me refiero a que, obviamente, en una sociedad tan injusta como es la latinoamericana, la redistribución es fundamental, ¿no? En una sociedad en la que el 1% tiene 16 veces más que el 50% de la población más pobre, ¿no? Claramente no decir que hay que redistribuir sería un absurdo, ¿no? No sería ético no decir eso, ¿no? Pero hoy vivimos, a más de una crisis material, también una crisis existencial. Vivimos un derrumbe de los sentidos, ¿no? El capitalista ya no solo gobierna por explotación económica, sino gobierna organizando el deseo, el mérito, la comparación, incluso el miedo, ¿no? Puede tolerar redistribución si no se toca su liturgia, que es el crecimiento, la productividad, el rendimiento. Puede repartir sin dejar de mandar, ¿no? Y aquí viene el punto para mí central, ¿no? Se puede redistribuir dentro de una sociedad organizada para el desgaste, ¿no? Se puede democratizar el cansancio, se puede democratizar la injusticia, y eso es porque la misma lógica del capitalismo, si es que nosotros no somos radicales en los procesos de redistribución, ¿no? En el mejor de los casos va a disminuir la injusticia, se va a democratizar la justicia, pero no vamos a poder dar ese salto cualitativo de intentar construir otro tipo de sociedad. Entonces, el horizonte en ese marco es revalorizar el valor, que es un poco ahí la propuesta que hago, que es cambiar qué cuenta como riqueza, medir la economía por su capacidad de producir vida, y no cualquier tipo de vida, sino vida buena, y no solo en este caso bienes, ¿no? Entonces, la pregunta no es cuánto redistribuimos, la que tenemos que hacernos, que obviamente hay que hacerse esa pregunta porque estamos en los procesos de transición, pero que el horizonte tiene que ser mucho más allá. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar el precio que organiza la vida social? Porque si el dinero gana, pero el tiempo pierde, no hay transformación, ¿no? Hay contabilidad alienada. Entonces, redistribuir relojes no sirve si el tiempo ya fue robado. El problema no es solo el reparto, es
el altar donde seguimos adorando, en este caso, a la mercancía, y por eso tenemos que avanzar no solo en la redistribución, sino revalorar el valor, poniendo el centro en la vida y sobre todo en la vida buena. René, gusto en saludarte. Como tú ya lo mencionabas, uno de tus campos de investigación es la desigualdad en América Latina y la concentración de la riqueza de ese menos del 1%, que son los 1.000 millonarios. En tu opinión, ¿qué debería hacerse desde los gobiernos latinoamericanos para lograr avances reales en una reducción de la desigualdad? Bueno, una propuesta, una respuesta fácil sería, bueno, lo que siempre se suele decir, hacer procesos redistributivos progresivos en términos de impuesto, en términos de ingreso, ¿no? Obviamente aquí hay que entrar en el corazón de esa redistribución, donde tiene que ver con los temas fundamentales que son la renta financiera, la herencia, el combate a la evasión fiscal, ¿no? El tema fundamental de no los paraísos fiscales, sino las guaridas fiscales, ¿no? Pero es necesario ir un poco más allá, y el tema de ir más allá es que es necesario discutir sobre la estructura productiva de América Latina, que no puede seguir siendo primario exportadora, donde se explota la naturaleza barata y se importa valor agregado, ¿no? Si no capturamos nosotros renta, tecnología, la parte del valor de la cadena de valor, la desigualdad va a seguir reproduciéndose, así hagamos procesos redistributivos masivos. Y no solo eso, como dije antes, eso contribuye a reproducir el sentido del valor, que es el sentido del valor de cambio, en este caso, donde se sigue valorando a la mercancía y se sigue valorando el dinero como el dios de la sociedad, ¿no? Pero aquí tenemos que ir un poco más adentro, ¿no? Y en esta cuestión tenemos que hablar justamente de que es necesario romper con esta estrategia de la izquierda asistencial o el neoliberalismo focalizado, ¿no? Que no propone más redistribución sin más. Es necesario proponer, a más de este tema de la herencia, de los paraísos fiscales, de la deuda, es necesario entrar a poner el énfasis sobre todo, ¿no?, en el sentido del valor de cómo se genera, ¿no? Y en el cual ya no solo es la pregunta sobre el proceso productivo, sino la pregunta es sobre las relaciones de poder, ¿no? Ahora se ha puesto de moda mucho el industrialismo verde, ¿no? Que está bien, es necesario hacer procesos de industrialización, pero si es que no cambiamos la lógica de apropiación, no vamos a poder entrar en un debate real sobre la desigualdad. La pregunta no es si producimos baterías o paneles solares y cuánto distribuimos, sino la pregunta es quién controla la renta, quién controla la tecnología, quién controla la cadena de valor, quién captura el excedente y dónde se fuga. Y hay un tema fundamental que he venido discutiendo en los últimos años, es poner el centro del origen de la desigualdad en la acumulación del tiempo, en el extractivismo del tiempo, ¿no? Porque si es que el tiempo es el que genera la ganancia, realmente lo que permite una real acumulación de la ganancia es cómo se dan esos procesos de extractivismo temporal, que ya no solo está en el mercado laboral o dentro del sistema capitalista, también están las relaciones coloniales, también están las relaciones patriarcales, también están incluso en las relaciones del ser humano con la naturaleza, y también están en las relaciones norte-sur, ¿no? Existe una investigación justamente que señala que el norte expropia casi 380 millones de horas de trabajo del sur global, ¿no? Cuando hablamos en términos metafóricos, podríamos decir que las vacaciones del norte son los cansancios del sur, ¿no? Entonces, es necesario rearticularnos como América Latina y como sures globales para dar la disputa dentro de esta nueva geopolítica mundial. René, muchísimas gracias por tu análisis y esperamos volver a verte en la base América Latina pronto. Muchas gracias por la invitación. Siempre a las órdenes. Un abrazo a todos. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. Vamos a por 1 millón de suscriptores. También les dejamos el código QR que pueden escanear y hacerse socias y socios de Canal Red. Necesitamos su apoyo para el periodismo que hacemos. Y les dejamos también otro QR en pantalla que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify en caso de que prefieran escucharnos. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga, como siempre. Hasta pronto.